Hola a todos, es un gusto compartir con ustedes la última sesión de webinar de 5G Américas del 2023. Les agradecemos profundamente que nos hayan acompañado a lo largo de estos espacios virtuales. Hoy cerraremos este ciclo de conferencias con servicios IMT en América Latina y el Caribe, expectativas 2024. Esta conferencia será impartida por el vicepresidente de 5G Américas, José Felipe Otero. El señor Otero cuenta con cerca de 3 décadas de trabajo en el sector de las TIC y las telecomunicaciones. Su experiencia laboral incluye investigaciones en temas de políticas públicas de las TIC para diversas instituciones multilaterales y gobiernos. También es parte del Consejo Asesor del Índice de Conocimiento Global, publicado por el Proyecto de las Naciones Unidas y la Fundación de Conocimiento Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Fue invitado a participar en el foro de expertos de la OIT sobre indicadores de telecomunicaciones y TIC para ayudar a definir formas en que las entidades gubernamentales pueden medir de manera más eficiente el uso del espectro radioeléctrico. Su formación académica incluye títulos en política de la Universidad de Boston, de Derecho en la Universidad de Edimburgo, tecnología en la Universidad de Georgetown e innovación social en la Universidad de Cambridge. José Felipe Otero es además instructor adjunto de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos, donde dicta cursos sobre transformación digital, impacto de la tecnología en los negocios, la política pública y la cultura. Antes de dar inicio a esta conferencia, les recordamos que está siendo grabada y será publicada en el canal de YouTube de 5G Américas y desde luego se las compartiremos a todos por correo electrónico. También al final de la presentación tendremos una sesión de preguntas que podrán escribirlas en el chat o levantar la mano para formularlas a nuestro conferencista. No siendo más por el momento, doy paso a José Otero, vicepresidente de 5G Américas, nuestro conferencista el día de hoy. Buenos días, José, y adelante. Sí, muy buenos días a todos. Hoy lo que estamos esperando es hacer más que una presentación, es más o menos unas charlas, entonces pueden estar interrumpiendo cuando quieran para hacer preguntas, pueden alzar la mano o escribirlas en el chat y yo con mucho gusto procedo a ver si la puedo responder o no. Antes que nada, nuevamente mi agradecimiento a todos los que han estado compartiendo con nosotros a través de estos 12 meses y espero que también pueda volver a verlos el año que viene. Vamos a compartir la presentación. Todo el mundo la pueda ver. Así que si todo el mundo la puede ver, me parece espectacular. Entonces, vamos a proceder. Primero, los desafíos que estuvimos durante el 2023 en términos de lo que viene siendo la llegada de las nuevas tecnologías van a repetirse durante el 2024. Esto no debe ser ninguna sorpresa para nadie. Tenemos por un lado esa sobrevaloración de lo que viene siendo la tecnología, qué puede hacer la tecnología, cómo puede llegar. Y también tenemos en algunos casos ese gran temor en torno a lo que podrían ser el desempeño real de esta tecnología. Eso siempre va a ser un gran problema porque en algunos casos estamos viendo no solamente que estamos dándole cualidades que no tiene la tecnología, sino que estamos sobreprometiendo lo que puedes realmente estar haciendo o impactando en el mercado. Esto es una receta para el fracaso, obviamente. El, muchos casos tenemos también promesas o si no avisos de denominados evangelistas en términos de lo que viene siendo la transformación digital, todo lo que viene siendo la brecha digital, en términos de que si no se lanza, en este caso 5G, de forma inmediata, lo que vamos a tener es un atraso, una pérdida de competitividad, pero cuando se están hablando no se menciona un proyecto en sí de qué puede estar potenciando el lanzamiento de la tecnología, cuál es ese soporte en términos de cuál es el mercado potencial. Continuamos con muchos marcos regulatorios completamente obsoletos, sobre todo estamos hablando en esa parte del Caribe, en esa parte de América Central,
donde en muchos países todavía tenemos las normas para liberalizar o privatizar el mercado, normas de hace más de 20, 30 años. Eh, la transformación no es inmediata, digamos, el impacto de la llegada de la tecnología no lo vamos a estar viendo de forma inmediata. Esto puede llevar eh, a un a un descorazonamiento, básicamente, a una tristeza, o empezar a pensar de que se invirtió tanto dinero para no haber logrado nada. Entonces, por eso es que siempre es muy bueno estar controlando todo lo que viene siendo las expectativas. También tenemos ese desafío que es qué tenemos de infraestructura básica ya estando en el mercado, qué infraestructura de telecomunicaciones puedo reutilizar, cuáles son las autorizaciones que tenemos para la oferta de nuevos servicios, digamos, esos permisos de aterrizaje de señal de las distintas flotas satelitales que nos podrían servir como soporte de estas nuevas redes IMT en zonas demasiado alejadas donde no tenemos fibra óptica, cómo está todo lo que viene siendo esa burocracia en términos de permisos para poder estar construyendo y obviamente todo lo relacionado a esa infraestructura civil, calles pavimentadas, de disponibilidad de energía, etcétera. Y obviamente cuánta personal tenemos disponible en el país para que pueda apoyar el despliegue y el mantenimiento de todo lo que vienen siendo estas nuevas redes, pero no solamente todas estas nuevas redes, porque las redes al final son puras tuberías que tenemos en términos de ese factor humano para poder estar produciendo ese contenido local para atender necesidades locales. Eso es sumamente importante y acá el desafío principal es cómo podemos establecer ese diálogo entre los distintos actores del sector, sobre todo la academia, para que se involucre de lleno, conversando con el gobierno, conversando con ese sector privado para empezar a desarrollar esas soluciones y obviamente conversando con la sociedad civil para que pueda entender cuáles son sus necesidades prioritarias. Si estamos viendo cómo vamos a ver en lo que viene siendo América Latina. Sí, va a llegar 5G el año que viene. Vamos a tener muchísimos lanzamientos ya. En las últimas 3 semanas tuvimos lanzamiento por dos operadores en Bermuda, ya tuvimos ese lanzamiento oficial por un operador en la Argentina. Eh, Todas las expectativas es que por lo menos el año que viene tengamos entre 5 o 10 nuevas redes de 5G funcionando en el país, pero lo que sí vamos a ver es que con el 5G no nos va a llegar esa transformación digital inmediata. No vamos a tener cirugías remotas en ninguna parte de América Latina. No vamos a tener hospitales en zonas rurales haciendo estas cirugías remotas. No pasó con cuarta generación, no va a pasar con quinta generación. Los equipos que necesitamos valen entre $500,000 a $3 millones y tienen que estar tanto en el punto de donde se hace la cirugía como el punto donde se está controlando la misma, aparte de distintos acuerdos. Entonces, que tengamos la capacidad en términos de poder hacer ese servicio no implica que lo vamos a estar haciendo, independientemente de todas las promesas que estamos escuchando por algunos actores a través de toda la región acerca de esa viabilidad de poder hacer esas cirugías remotas. No es una cuestión de que no se puede hacer con la tecnología, es una cuestión totalmente financiera. No tenemos hospitales en América, en una zona rural de América Latina, en esas zonas donde están los más necesitados, esas zonas donde no tenemos conectividad, que pueda tener en sus finanzas $500,000 para poder colocar esta maquinaria. Tampoco vamos a ver el año que viene que con 5G en términos de acceso vamos a acabar con la brecha digital o que vamos a estar funcionando a través de haciendo implementaciones para acabar con esa brecha digital con todo lo que viene siendo quinta generación. En términos de red, sí podemos colaborar a lo que ya tenemos en el territorio o podemos habilitar una expansión de alguna tecnología anterior, como viene siendo la cuarta generación, si lo hacemos en el release 14 SLT Pro, para que luego se pueda convertir en ese 5G no autónomo. Ahí sí podemos ver en toda esa parte del backbone, en esa parte de cómo empezar a ayudar
la a extender la cobertura de ese 4G, si tenemos algunos puntos que son bastante importantes, sobre todo cuando lo que vamos a estar viendo es cómo podemos utilizar estas redes en este sentido de en conexiones de punto a punto en aquellas zonas donde sale demasiado oneroso colocar fibra o simplemente la topografía lo dificulta mucho y una conexión inalámbrica de quinta generación sí podría solventar la situación como una solución temporal, porque según va generándose más tráfico, según van evolucionando las aplicaciones, según los clientes van creciendo, eventualmente hay que hacer esa migración. Luego, eso es lo primero. No vamos a ver ese 5G como una panacea de todos los males que tenemos de conectividad en América Latina. Y además de que a resolventar todos estos males de conectividad que tenemos en América Latina, se necesita muchísimo más que tecnología. Se necesitan programas de política pública apuntando a cómo va a ser ese proceso para empezar a atender las distintas falencias que tenemos en el mercado y tienen que ser planes a largo plazo autosostenibles. Por eso es que lo digo, pero me gusta repetir, no vamos a resolver esa brecha digital. Quien promete que con 5G vamos a acabar con la brecha digital o está desinformado y si está informado está mintiendo y el quien promete que vamos a hacer esos procesos quirúrgicos con 5G que ya se han dado con cuarta generación en zonas remotas, lo siento, pero o está desinformado o es malintencionado. Eso es sumamente, hay que poner las cosas en el lugar que le corresponden. Luego, cuando estamos hablando acerca de cómo viene ese futuro, hablemos de la Argentina. En Argentina sí se espera, luego de lo que pasó en noviembre con esa asignación de espectro a los tres operadores, ya uno de ellos lanzó quinta generación, es de esperar que en los próximos meses tengamos los otros dos operadores ofreciendo comercialmente ese 5G en el país sudamericano. Cifras de carrier y asociados nos ponían que había entre un 7 y un 10% de todos los dispositivos en la Argentina ya con la capacidad de conectarse ese 5G, pero ya lo que van a hacer en los niveles de adopción, lo que va a hacer ese crecimiento, esa expansión de la red, va a depender de la situación política y económica de este mercado. El fin de semana pasado, el nuevo presidente de Argentina dice que se van a venir unos 18 o 24 meses muy, muy difíciles en términos de reajuste macroeconómico del país, donde vamos a tener una pérdida en el poder adquisitivo de los argentinos bastante significativa, por lo que se puede esperar una desaceleración en todo lo relacionado a despliegue, todo lo relacionado a contrataciones de estos servicios. Esto esto nos sirve también para resaltar que no solamente es que haya espectro, ese insumo necesario para poder estar ofreciendo los servicios de quinta generación, sino cuál es el escenario, cuál es ese marco que tengo en el terreno para ver si a qué velocidad viene siendo que se esté dando esa adopción. Y en Argentina realmente lo que tenemos es un periodo que se ha anunciado de ajuste y también vamos a ver cuáles son las acciones que van a tomar las nuevas autoridades del país, esto teniendo en consideración que el ENACOM durante los pasados 4 años prácticamente no hizo nada, solamente y sacaron un decreto nacional de urgencia, el 690, que realmente era imposible de implementar porque estaba muy mal escrito y se contradecía. Esa es mi opinión personal, esa no es la opinión de 5G Américas. Luego, lo que estamos también, que me parece que es sumamente importante y tenemos que trabajarlo bastante en la región, y se relaciona con todo
todo lo que se está hablando acerca de esa transformación digital, de esa caída de la brecha digital, de esa de la adopción de las nuevas tecnologías, es como podemos informar a los tomadores de decisiones públicas eh, que esa transformación digital a nivel federal se da de forma horizontal. Entonces tenemos que ver en cuál es el organigrama que vamos a tener en los distintos países de la región para poder explicar que si queremos planes de telemedicina, si queremos planes de teleeducación, el ministerio, la secretaría o el departamento, la oficina de telecomunicaciones no es la que está más capacitada para hacer ese tipo de implementaciones. Tiene que haber un diálogo, un intercambio de información entre la entidad de salud y la entidad de educación. Y eso es algo que desgraciadamente siempre se habla mucho, siempre hay declaraciones en las conferencias, pero a nivel concreto se da muy, muy, muy poco. Si hacemos un elevamiento en términos de la documentación en distintos países de la región, vamos a ver que la educación siempre aparece en términos de lo que vamos a hacer, pero poco se hace y nada. Repartir computadores en las distintas escuelas, como pedía Nicolás Negroponte allá en los 90, él mismo ha dicho que eso no funciona. Tenemos que tener un plan a largo plazo para hacer estas implementaciones y tiene que haber un diálogo entre los funcionarios de las distintas entidades. Pero para que se dé este diálogo tiene que haber una capacitación, tiene que haber un entendimiento y tiene que haber ese organigrama. Ese organigrama no lo vamos a tener si no tenemos los datos. Entonces, uno de los grandes obstáculos que vamos a tener el año próximo se relaciona con lo que venimos diciendo. Digamos, si no tenemos datos en términos donde tengo esa cobertura de IMT, no tengo ese mercado potencial, pero también aquellos que quieren beneficiarse de la tecnología, porque tiene cobertura, no tienen datos exactos en términos donde no se está dando el servicio, no sabemos cuál es la cantidad de personal que tenemos, no sabemos si tenemos electricidad o no. Todo esto hace que todas estas aplicaciones que sabemos que ayudan a abaratar costos para el gobierno y mejorar los servicios que se está dando a la ciudadanía, no se puedan dar de forma inmediata. Eso es algo, o sea, ese tema de educación entre el mismo personal del gobierno para poder tomar ventaja de todas esas promesas que nos da esa quinta generación, esa eventual conectividad, enlazamiento de hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado es, ok, lo puedo hacer, pero ¿cómo lo voy a estar haciendo? ¿Tengo la capacidad de hacerlo? ¿Y cuáles son las otras variables que necesito que estén en el mercado al momento de yo hacer estos despliegues? Y esas variables son puros números que tienen que estar siendo recopilados. Y tenemos una increíble asimetría en términos de la recopilación de datos concretos de infraestructura en todos los verticales de la economía alrededor de América Latina. Luego, también lo que estamos viendo es este, que una de las consecuencias que se van a estar dando en América Latina, lo que viene siendo en el 2024 es empecemos a ver que esos procesos de asignación de espectro, el 20 de diciembre se debería dar la última asignación de espectro de América Latina y el Caribe de este año, viene siendo en Colombia. Pero ya tenemos anuncios de asignaciones de espectros que están pautadas para el año que viene. Lo estamos en México, estamos en Costa Rica, está hablando en Perú nuevamente, eh, y Bahamas, Trinidad Tobago, Jamaica. Pero también hay que ver cuáles son las frecuencias que vamos a estar haciendo, digamos, como vamos a estar paulatinamente incrementando la localización de esa frecuencia en el espectro radioeléctrico cada vez van a ser bloques en bandas más altas. Lo que vamos a ver es un incremento en la densidad del espectro de las antenas que van a ser necesarias. Todos esos puntos de enlace se van a estar incrementando paulatinamente. ¿Qué pasa? En un momento de aquí a 5 años, que no es muy lejos, cuando estemos hablando que en Colombia, que en Venezuela,
que en México, que en Paraguay, Bolivia, empezamos a estar asignando bandas milimétricas que ya se están utilizando en América Latina, esa densidad de antenas se va a exponenciar, además de que va a permitir que entren actores no tradicionales al sector de telecomunicaciones. Bajo este esquema, lo que vamos a ver es lo que ya se ha visto hace años en Chile, en Brasil, lo que ha hecho demasiado noticia en Colombia en los últimos meses, que es la compartición de infraestructura activa. 5G América en brecha0.com, en la parte de white paper tenemos un informe, un estudio sobre este tema. Lo que sí quiero decir es que el tema de la compartición activa de infraestructura debería ganar más tracción en los próximos meses porque debido a la gran cantidad de antenas que vamos a estar necesitando y cada antenita viene con su punto de backhaul, las inversiones se vuelven tan onerosas que ningún operador por sí solo va a poder hacer una cobertura rápida utilizando estas nuevas frecuencias, sino que vamos a tener, se van a ver obligados todos los actores del mercado a empezar a compartir infraestructura en algún punto de su red. Eso es sumamente importante considerarlo. Y no es un fenómeno limitado en América Latina. Podemos ir a través del mundo, vemos en la región uno, la región 2 que es América Latina, bueno, todas las Américas y la región 3 ya tenemos ejemplos de operadores que están activamente compartiendo infraestructura. Un momentito, veo que estaba viendo que habían escrito en el chat y quería ver si habían preguntas. Sí, sí, perfecto. Y como les decía nuevamente, no toda lo que viene siendo la compartición de infraestructura, pero otros esquemas también, donde también en brecha0.com y brecha0.com.br en portugués tenemos estudios, todo lo que viene siendo el mercado secundario de espectro. Es algo también que hay que ver, es como todas estas formas o todos estos esquemas pueden ayudar a agilizar el mercado, sobre todo cuando estamos hablando de una región donde con algunas anomalías de eficiencia, digamos lo que viene siendo Brasil los últimos 10 15 años, en términos de asignación de espectro, no pasamos ni la prueba de pregrado. Realmente estamos fatales en todo lo que viene siendo la asignación de espectro. Pueden pasar 15, pueden pasar 20 años y todavía no se asigna espectro adicional. Si vemos la diferencia entre el mercado que más espectro ha asignado, que viene siendo Brasil, y el mercado que menos espectro ha asignado en América Latina para servicios IMT, que viene siendo Panamá, es una diferencia de 10-1. Entonces, para que tengamos una idea de esta simetría. Sí, en Brasil tenemos tres operadores nacionales, pero en Panamá tenemos dos, digamos. Entonces, no es que tengan menos operadores que puedan justificar la menos cantidad de espectro asignado de forma agregada. Y el otro problema, aparte de que entregamos espectro, asignamos el espectro para poder impulsar su uso comercial eh, a cuentagotas, es que a veces cuando lo estamos asignando interferido, incrementando los costos del operador, sea público o privado, porque también hay operadores públicos que reciben espectro totalmente interferido eh, al momento le aumentamos los costos de limpieza y también se atrasan todos los planes que tiene para lanzar servicios. Eso es sumamente importante a considerar. Entonces, también hay que trabajar en otros temas eh, de lo que viene siendo 5G. Eh, por ejemplo, cuando estamos
hablando en términos de situaciones que no son tan mediáticas, temas que son sumamente importantes y están cobrando desafortunadamente eh, por lo que ha sucedido en los últimos 3 meses, 4 meses del 2023, y esto solamente se va a aumentar durante el 2024, es toda la relevancia y toda la discusión que hay en términos de estas redes avanzadas de IMT, pero también toda la parte de ciberseguridad. Sí, cuando estamos hablando de quinta generación, estamos hablando de un- un- unos protocolos de seguridad que ya son inherentes esta tecnología, pero también estamos hablando de que sí, cuando vamos a estar en ese camino de quinta generación, estamos en el release 15, en el 16, estamos esperando que venga el 17 y ya para el 22 estamos con la sexta generación, que estamos hablando que ya la sexta generación va a estar integrando eh, computación cuántica en términos de seguridad, va a estar integrando inteligencia artificial también. Tenemos que pensar que todos aquellos que están haciendo los ataques cibernéticos también están utilizando estas nuevas tecnologías. Están utilizando inteligencia artificial, están utilizando computación cuántica. Entonces, siempre teniendo en cuenta de que vamos a incrementar exponencialmente todos los puntos de acceso de donde viene en la red, obviamente hay que incrementar exponencialmente todo lo que viene siendo seguridad, y los gobiernos y las empresas eh, tienen que entender, las agencias de gobierno y las empresas, de que alrededor de más de un 80% de los ataques cibernéticos que son exitosos, no se dan puramente por una eh, entrada no autorizada a la red, sino que está todo ese proceso de ingeniería social, sobre todo en una cultura como la latinoamericana, donde eh, somos más confiados, digamos, están todos fumando en la parte de afuera y hay alguien que nos reconoces y dice, bueno, es que soy nuevo y se me olvidó la tarjeta de identificación. No, no, no lo deje. Hay que inculcar en los trabajadores que si no puede pasar con la tarjeta, si no tiene la tarjeta no puede pasar, independientemente de que conozcas a la persona por años. Entonces, toda esa parte de la ingeniería social es sumamente importante de trabajar. Este año tuvimos ataques a nivel gobierno, lo tuvimos en Barbados, en Trinidad, Tobago, lo tuvimos en Chile, todo el mundo se acuerda del de Colombia, pero también esta situación ocurre a través de toda la región con todos los operadores, digamos. En América Latina y el Caribe hay prácticamente dos tipos de operadores, como me dijo mi buen amigo Carlos Bosch, director de GSMA de Norteamérica. Está el operador que ha sido hackeado y el operador que no sabe que ha sido hackeado. Entonces, todo este tema de ciberseguridad tiene que cobrar mayor importancia a nivel gobierno, sobre todo porque es un tema que no se escucha mediáticamente. Y si los temas que se escuchan mediáticamente, como el de la quinta generación, como el de necesidad de fibra óptica, cuando hablamos con muchos tomadores de decisión de política pública no saben sobre ellos, imagínense cómo va a estar el nivel de conocimiento cuando estamos hablando de un tema que casi no sale en los medios, a menos que eh, la situación se salga de las manos de los actores involucrados, como pasó en un casino en Las Vegas, donde como se rehusaron a pagar lo que le estaban pidiendo los hackeadores, decidieron tomar control de los elevadores y tenían a la gente apresada en los ascensores. Vamos a ver, preguntan. Lorena Sánchez nos dicen, han evaluado que muchas veces el espectro se debe a una distribución demográfica de construcción poco o nada planificada, lo que lleva, lo
lo que dijo, lo lleva a antenas saturadas en ciertas zonas y en otras no. Recordamos que usamos celdas. Por otro lado, el tráfico de datos ya es hora que administre el flujo de trabajo por volumen y plataforma. Sí, es cierto lo que dice Lorena, pero también es cierto que ya se están utilizando sistemas de inteligencia artificial para predecir dónde vamos a tener un mayor incremento en tráfico, donde podemos estar eh, definiendo mejor todo lo que viene siendo ese organigrama de la red para que sea más eficiente. Y muchas veces, aunque tenemos el organigrama y sabemos cuándo son los flujos de tráfico que va a estar incrementando, y se va a trabajar en algunos países el freno para poder solventar la situación está en que el municipio no quiere dar la autorización eh, o permiso para que se construya. Entonces, esto afortunadamente se están dando muchísimas muchísimos avances en este tema. Digamos, en Brasil hasta tenemos municipios que han hecho ventanillas digitales para poder autorizar de forma acelerada todo lo que viene siendo estos pedidos de autorización para la construcción de infraestructura de telecomunicaciones, pero en otros lados, obviamente, todavía estamos empezando a concientizar a los que están, a las personas responsables de autorizar todas las construcciones para que sepan cuáles son las implicaciones económicas y de crecimiento eh, en empleos que puede tener en sus localidades. Pero sí, es todo un tema. Digamos, llevamos décadas hablando de lo mismo y todavía no se está resolviendo porque cuando estamos viendo la distribución de gobierno de la capacidad o de quién tiene jurisdicciones, en muchos lados es algo que sale de las manos del gobierno federal y en otros lados hasta del gobierno de la provincia, departamento o estado. Sí, entonces, en términos de crecimiento de lo que va a ser IMT, bueno, vamos a estar terminando el 2023 con alrededor de un 8 o 9% de penetración. Me van a decir, pero sí, ¿cuándo es eso? Digamos, si alrededor tenemos 650 millones o 600 millones de latinoamericanos, vamos a estar acerca de más de 40 millones de líneas de quinta generación en el 2023. Digamos, solamente Brasil, según las cifras de Teleco, que es una consultora de ese país, estamos hablando acerca de más de 20 millones de líneas. En México, sin mucho ruido, eh, vamos a terminar el año con más de 6 millones de líneas según cifras de distintas consultoras locales. Chile ya estamos hablando de que a nivel de la base de suscriptores superó el 10% de los suscriptores locales. Estamos hablando de varios millones de usuarios lo que vamos teniendo. Entonces le vamos sumando, digamos, más de 1 millón, 2 millones en Puerto Rico, crecimiento que vamos a estar observando en otros países como Guatemala, República Dominicana, etcétera. Vamos fácilmente a estar pasando todas estas cifras ya el año que viene cuando estemos viendo que ese incremento en redes de quinta generación en países como Colombia, en países como Argentina, acomodándose también a una nueva generación de teléfonos, porque finalmente, gracias a cifras de Counterpoint Research, ya estamos viendo de que ya se ha visto una caída en el precio de algunos teléfonos. Entonces ya todo este proceso donde eh, los teléfonos inteligentes de la nueva generación solamente aumentaban el precio promedio de la compra de cada terminal. Esto ya parece que llegó a su pico y vamos a empezar a ver que hay una caída, un incremento en los precios de los teléfonos de quinta generación, haciéndolos más asequibles. Vamos a tener más empresas interesadas en venderlos en la región y por eso podemos empezar a pensar de que se va a acelerar un poco el crecimiento, porque todo lo que viene siendo en referencia a quinta generación en el 2023 venía prácticamente de dos polos, que viene siendo Brasil y Chile, con un poquito de México. México ya se ha reactivado,
porque los demás mercados, Puerto Rico, Dominicana, Guatemala, eran mercados muy pequeños, Uruguay, para tener un gran impacto a nivel de lo que viene siendo ese crecimiento regional. Entonces ya para el año que viene deberíamos tener cifras muchísimo más importantes en términos de lo que viene siendo adopción de 5G, teniendo en cuenta de que la tecnología está teniendo un crecimiento de adopción, aún con todos los problemas que ha tenido, en términos de salir en medio de una pandemia, no tener microprocesadores, atrasos en la llegada de teléfonos, apagones en términos de cese de operaciones de empresas que están fabricando dispositivos. Aún con todo eso, todas esas variables, está teniendo un crecimiento en términos de adopción muchísimo más rápido que la que tuvo LTE en su momento. Entonces, eso es algo un poco positivo. Y sí, tenemos un par de preguntas. Tenemos un comentario que de Conatel en Venezuela, Nixon Colina dice que considera que el tema de la compartición de infraestructura debe ser impulsado mediante una política pública firme de cada nación, pues importante para un efectivo despliegue de nuevas tecnologías. Sí, concuerdo que debe estar en la normativa de cada país, pero hay que ser flexible y dejar que las empresas decidan cuándo quieren hacer compartición y cuándo no. De lo contrario, puede tener consecuencias bastante negativas, como se vio en su momento hace 20, 25 años, en los inicios de todo lo que viene siendo la desagregación del bucle local. Carlos Saúl dice, pues, considera que los proveedores satelitales pueden ayudar a mejorar la conectividad y reducir la brecha digital. Saúl, cuando lo que viene siendo la quinta generación es en su versión más avanzada, integra otras plataformas a todo ese ecosistema de quinta generación, digamos. El servicio satelital está contemplado dentro de lo que va a ser ese ecosistema de quinta generación y de ahí ya no va a estar saliendo. Entonces, pero para esto necesitamos redes no autónomas. En estos momentos lo que estamos viendo en prácticamente en todos los países del mundo son esas redes, perdón, necesitamos redes autónomas. Estamos viendo que estamos todavía en las redes no autónomas, que es las que están utilizando gran parte de ese core de cuarta generación para poner la quinta. Necesitamos que un despliegue más avanzado y rápido de versión 16 que permita la 17 eventualmente, y ahí es que vamos a ver que se está integrando todo ese sistema satelital en todo lo que viene siendo la oferta de quinta generación. Puedes ver ya los inicios de toda esta complementación de plataformas con los anuncios que has tenido alrededor del mundo entre operadores de telecomunicaciones y flotas de baja órbita satelital. No, no puedo decir marca, por eso es que no digo, pero estamos viendo en América Latina, en Europa, en Estados Unidos se ha visto operadores haciendo acuerdo con distintas plataformas de baja órbita satelital para en su momento sería lo que terminar con los servicios de roaming, pero también hacer esa complementación, aparte de lo que ya se ha ido haciendo históricamente con backhaul satelital en aquellas zonas donde ni la microonda de punto a punto o la fibra óptica, esas redes terrestres, te sirven. Entonces, sí, el sector satelital se vuelve bastante importante en todo lo que viene siendo el crecimiento de los servicios inalámbricos móviles. Y obviamente van a tener su papel dentro de reducir la brecha digital. Lo más importante es, con la llegada de baja órbita, se cae grandemente ese freno que tenías en términos de la oferta de banda ancha satelital que tenía históricamente. ¿Por qué? Porque los dispositivos eran demasiado caros y el pago mensual era carísimo. Sí, cuando estamos hablando de América Latina, cuando estamos hablando del sur de Asia, de África, de Oceanía, vemos que algunos de los esquemas eh,
tarifario, digamos, el esquema de precios de la operación de satélite de baja órbita más famosa del mundo, te dice, bueno, el módem te cuesta 500, la mensualidad 100 y el envío del módem otros 500. Y eso es carísimo, impagable para las personas de bajos recursos, que son aquellas que necesitan estar conectadas. Bueno, esto es, aún con estos precios, esto es una fracción de lo que se pagaba históricamente por los proveedores satelitales. Hay una razón porque Ciudad de México, Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires, solamente esa ciudad tiene más suscriptores móviles que los suscriptores a servicio de banda ancha satelital en todo el mundo. Es una cuestión no de que no exista la tecnología, sino es una cuestión de poder adquisitivo. Entonces, esto en los próximos años vamos a ver que va a haber una caída en precio, va a haber una reutilización y un reacomodo de todo lo que viene siendo el ecosistema de telecomunicaciones para servicios IMT y servicios satelitales. Digamos, y este precio que acabo de citar, cuando ya empiece a tener competencia en algunos segmentos, vas a ver que van a caer porque, digamos, en Italia los precios que se están dando de servicios de baja órbita son menos de la mitad de lo que acabo de decir. Entonces, ¿qué más? Y ya, bueno, continúo entonces con la próxima lámina. Y bueno, entonces uno de los países del que tengo que hablar viene siendo México. México había prometido que iba a hacer su licitación de espectro IFT-12 para este año. Estamos hablando de 3.5, estamos hablando de 600 megahercios. Ya todo esto ha sido pospuesto para el año que viene. El gran tema del que podemos aprender o visualizar que podría pasar en nuestros países, con la experiencia de México, es qué pasa cuando estás cobrando muchísimo más de lo que deberías por este insumo. Digamos, si aquí tenemos dos cuadros. Primero, en México es uno de los pocos países de América Latina donde no tenemos ni siquiera un fondo de servicio universal. No es como en Guatemala, que se cobra por el espectro y 75% del pago va para el Fondo de Servicio Universal para impulsar el crecimiento de las redes de infraestructura de telecomunicaciones en ese país. Digamos, acá lo que tenemos es un esquema donde la Secretaría de Hacienda es la que impone los precios de este insumo, pero y el Instituto Federal de Telecomunicaciones es quien organiza la subasta, todo el proceso que dice el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los expertos del tema de telecomunicaciones, los expertos del tema de subasta, indican, no cobren tan caro por el espectro radioeléctrico porque va a tener consecuencias negativas en el país, más allá de las que haya tenido en términos de procesos de subasta con bloques desiertos, un operador que decide convertirse en un operador móvil virtual a regresar todo su espectro y básicamente dos operadores ofreciendo servicio minorista con su propia red y uno mayorista. Cuando se va a anunciar la IFT-12, solamente un operador dijo que iba a participar, el otro dijo que no. No vemos cómo puede llegar un nuevo operador a nivel nacional en México a hacer una red desde cero. Puede pasar, pero las posibilidades son ínfimas, entonces se han mudado todo al 2024. Ahora, y bueno, y lo que iba a ser luego la subasta para todo lo que viene siendo eh, redes privadas, que iba a ser la IFT-13, se ha pospuesto hasta la IFT-15 y eso es otro tema que vamos a ver que eventualmente va a tomar vigencia e importancia en América Latina, pero ya estamos hablando más 2025, 2026, 2027, no tanto 2024. Y ahí a quien está impulsando todo ese tema viene siendo Brasil, aunque en Colombia, en Perú, en Chile, en México se ha hablado del tema. Pero en México lo que tenemos el año que viene es un fenómeno muy importante que viene siendo ok, tenemos elecciones presidenciales en México y estas elecciones presidenciales en México son muy importantes. Primero porque no hay reelección, luego de un término de 6 años. Y en México lo que vemos es que hubo durante el sexenio del presidente Andrés López
Andrés Manuel López Obrador, él trató de tener control en distintas entidades de gobierno. El IFT es autárquico y no pudo tener control. Como no podía tener control, ¿qué hizo? Bueno, te voy a reducir los recursos, no te los puedo reducir porque la Corte Suprema del país no me deja. Entonces, cuando se vence el término de los comisionados, pues no nombró el sustituto. De 7 comisionados tienen 4. Hay temas por cuestión de quórum que no se pueden tocar porque necesitas un quórum de mínimo 5 comisionados. Sale el presidente antes de que se vence el término del próximo comisionado, lo que podría llevar a una crisis constitucional. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, la próxima presidencia en México tiene dos temas. Puede revisar todo el tema de precios de espectro en cómo se están siendo asignados en México y obviamente puede subsanar todo el problema que hay de recursos en términos de nombrar a los nuevos comisionados, que curiosamente tenían que ser mujeres, porque las que tendrían que, los procesos para nombrar reemplazo eran para mujeres solamente y no se han querido nombrar las mujeres. Entonces, aparte de que no tenemos inclusión de género, porque el presidente no decide nombrar a las que han pasado los exámenes, a todo lo que están, la lista ya se conoce de quienes podrían estar, pero esto podría cambiar dependiendo de las elecciones del año que viene y si uno quería hacer, podría hasta argumentar de que una vez tome posesión el nuevo presidente, entonces podría darse esta subasta. Pero ¿qué sucede? Esto no va a pasar hasta diciembre del año que viene. Entonces habría que ver cuál es el ímpetu o cuál es el deseo de los distintos actores de este mercado para que se haga un proceso de subasta bajo las condiciones actuales, donde lo que va a hacer es un cobro de un premium en el espectro radioeléctrico o esperar a que pasen las elecciones, asuma el nuevo gobierno y entonces estamos hablando de que hay que esperar prácticamente un año para que todo esto suceda. Pero el tema de espectro que estamos viendo desde México siempre afecta a todo lo que tenemos alrededor de la región en términos de lo que podría ser. Sí, 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 no, Carlos Saúl dice que en las noticias está toda la parte de eliminar el IFT, sí es uno de los temas que ya se han tocado nuevamente, pero digamos, bueno, ahí ya tenemos que ver cómo es el cambio y si tienen los votos para poder lograr. Este, y lo otro que tenemos que estar empezando a considerar es en que también, y sin querer repetirme, es todo el tema de la educación nuevamente, pero la educación, en qué sentido? En la educación en términos de todo lo que está brindando la inteligencia artificial. En la parte positiva, lo que hemos visto es como una concientización de todos los sistemas de inteligencia artificial que tenemos alrededor de nosotros, pero obviamente estamos hablando de inteligencia artificial generativa, digamos, es por lo que, pero algo es mejor que nada, digamos, todo el mundo se ha dado cuenta de que existe ChatGPT, está el Bing, inteligencia artificial de Bing, que viene siendo el de Microsoft, tenemos Gemini, también está, tenemos eh, los sistemas de Baidu, que viene siendo Norbert, creo que era, no, Norbert, no, Norbert. La cuestión es que tenemos una gran cantidad de sistemas de inteligencia artificial generativa, que por lo que tenemos por texto, no hemos olvidado de que ya teníamos sistemas generativos en Alexa, en Siri y en otros más, pero también abre la oportunidad para que la gente empiece a comenzar a entender cómo esta inteligencia artificial ligera o light o lo está afectando y aquí en términos de los sistemas que son de predictivo, esa inteligencia artificial predictiva, toda la parte que estamos toda la parte del machine learning, toda la parte de la analítica, cómo todo eso los puede estar impactando y empezar a que la gente comience a interactuar con esa inteligencia artificial teniendo en cuenta de que tenemos más de 450, 500 millones
de dispositivos a mano de los usuarios latinoamericanos con inteligencia artificial y me refiero a sus teléfonos de cuarta y quinta generación que son inteligentes. Entonces, tenemos todas esas semillas sembradas y la cuestión es cómo la empezamos a utilizar. Digamos, cómo la empezamos a utilizar y cuáles son los esquemas. Y aquí es regresar a esa primera lámina de decir cómo le podemos explicar a los tomadores de decisiones de política pública. Mira, no es solamente poner esas tuberías, es qué quieres hacer con ellas, cuál es tu investigación de mercado, cuál es tu propuesta a largo plazo que te permita abaratar el costo al momento de ofrecer servicio, pero que le derive un beneficio directo a ese usuario final. Y, y bueno, y lo otro también es que vamos a ver el año que viene es algo que desgraciadamente vemos en América Latina siempre. Empezamos el año con todo tipo de promesas. Nos prometieron más de 25 procesos de asignación de espectro durante el 2023. Creo que tuvimos menos de 8. eh, todos los que se prometieron para el 2023 pasan al 2024. Del 2024 que yo tenga la seguridad que va a suceder, bueno, tengo la seguridad que va a suceder de República Dominicana, donde el proceso ya se comenzó, pero las decisiones se van a estar tomando para marzo o abril del año que viene. Ese yo tengo la seguridad de que va a suceder. Del resto, no tengo esa certeza porque desgraciadamente el historial en términos de años recientes no es positiva. Pero acá me gustaría hablar más que nada de Costa Rica. Costa Rica, donde vemos que históricamente, luego de la liberalización del mercado, tiene muestra tendencias de adopción de nuevas tecnologías muchísimo más rápido que prácticamente todo el resto de la América Central. Tiene un nivel de adopción de tecnología que es más equiparable con el Cono Sur, lo que vemos en Uruguay, Argentina o Chile, que lo que tenemos en todo lo que viene siendo Centroamérica. Y sin embargo, por una cuestión de administración de espectro radioeléctrico, no sucede nada. Y aquí también la elección no es si está administrado o está mal administrado el espectro radioeléctrico. Aquí la elección es cómo todo el contexto político económico te puede estar frenando las decisiones de telecomunicaciones, porque no estamos en en un cuartito aislado totalmente. Tenemos otras variables que están impulsando, digamos, tú vas a tomar una decisión que te puede paralizar el país, sí o no. ¿Cuándo es el mejor momento para hacerla? ¿Cuál es el capital político que tienes? ¿Cuáles son las alianzas que estás haciendo? Y eso es algo que se va a replicar en América Latina y se replica en América Latina siempre. Entonces, no hay que perder el freno, digamos, vamos a tener el operador estatal que ya prometió que iba a estar lanzando quinta generación cuando hace menos de un año decían que quinta generación no era necesario para nada. Habían hasta la ministra del país dijo que hasta para abaratar los costos podíamos lanzar quinta generación sin ningún tipo de protocolo de seguridad. No sé, estaban buscando que los hackeen. Eh, y ahora lo que van a hacer, vamos a hacer una posición totalmente asimétrica, permitiéndole que un operador pueda lanzar antes que todos sus competidores porque los otros no tienen espectro. Nada nuevo en América Latina y no es el primer país ni va a ser el último país en América Latina donde esto suceda. Pero siempre es bueno ver qué está sucediendo y cuáles son los frenos. Digamos, tienes todo el ecosistema hambriento por los nuevos servicios, sabe que los van a estar utilizando más rápidamente. Tienes un poder adquisitivo mucho mayor que en el resto, en la mayoría del resto de los países de América Latina. Está bastante estable, pero por una cuestión política no se da. Lo mismo se podría decir de muchas de las islas del Caribe, donde tenemos un ingreso per cápita muy superior al de muchos estados de Estados Unidos y todavía y por unas cuestiones de logística, unas cuestiones de economía de escala, no pueden acceder a los servicios. Digamos, Aruba firma en el 2019, en mayo de 2019, para una red llave en mano de quinta generación y lanzar inmediatamente los servicios.
no van a tener dispositivo porque lo que piden son demasiado pocos. Todavía esa red no está ofreciendo servicios de quinta generación activamente. Eh, y bueno, el mensaje es bastante claro. Si no, necesitamos educar a los tomadores de decisión, necesitamos ese diálogo entre los distintos, eh, eh, Octavio me dice que la nueva administración en México empieza el 1 de octubre. Mira, tuve el dato mal. Estaba revisando ayer en un par de cosas y me decía en 2 fuentes en diciembre, mejor. Da más flexibilidad al IFT, eso son buenas noticias. Lo que está, pero volviendo al tema, es importante hacer ese diálogo entre todos los actores para poder estar definiendo qué tenemos, qué necesitamos y cómo lo podemos hacer y empezar a hacer esa lista de prioridad. Lo más importante en muchos países de la región es educar a los que están tomando esa decisión de política pública. Hay demasiado sinvergüenza, disculpen la palabra, que se pinta de experto, que te tergiversa las cosas y comienza a complicarlo todo. Cualquier complicación se traduce a más gastos, hacer las cosas muy onerosas. No porque seas el primero significa que te vas a beneficiar. Es saber lanzar el servicio cuando te lo van a contratar. Aquí siempre me gusta hablar de lo que sucedido con fibra óptica en Uruguay. Cuando uno mira las cifras de cuáles son los países que per cápita tienen mejor conectividad, Uruguay no te sale. Pero cuando uno mira la cifra de casas pasadas con fibra óptica, tenemos que Uruguay tiene más de un 85%. ¿Qué sucede? Cuando en el 2008, 2009, 2010 estaba la fibra óptica en todos los hogares de Uruguay, que podías contratar 100 megabits hasta un gigabit de velocidad, las personas decían, pero si yo con 20 estoy bien, ¿para qué voy a gastar más si 20 megabits por segundo me satisfacen todas mis necesidades? Entonces tienes miles, cientos de miles de hogares con la capacidad, porque tiene fibra óptica, de ofrecerles un gigabit de velocidad, pero la gente te contrataba 20 o 30. Entonces, fue una buena inversión. Bueno, para decir que eres el número uno en América Latina en fibra óptica a los hogares, pues te sirve mucho. Hubiese sido mejor amortizar esa inversión e irla haciendo paulatinamente según la gente vaya demandando mayor velocidad y te va a permitir hacer un retorno de inversión con aquellos hogares que poco a poco vas este, conectando. Eso ya es una cuestión de estrategia de la empresa, de los contables y de los objetivos que haya en ese momento. Y ahora, con mucho gusto, si alguien tiene alguna pregunta, eh, me, Eh, si alguien tiene alguna una pregunta, con mucho gusto se la acepto. Y acá el mensaje es, digamos, tenemos mucho por hacer. Y si tenemos mucho por hacer y mucho por construir, podemos hacerlo bastante bien. Entonces, creo que el futuro, si aprendemos de lo que nos fue mal en el 2023 y 2022, creo que arreglando por lo menos una tercera parte de los errores que cometimos, vamos a estar muchísimo, muchísimo mejor de lo que estamos ahora. Entonces, es conversar, saber que no todo el mundo sabe todo y coordinar la cooperación entre todos. Siempre ese diálogo y siempre no criticar, sino si voy a criticar, ¿cuál es la solución? Presentar algo que nos sirva a todos. Ahora ya con eso, abro la mesa a preguntas si alguien tiene. Pueden hacer la mano o escribirla en el chat. Nadie tiene preguntas.
Aquí tengo una de los Saúl, dame un segundo. Carlos Saúl Pérez nos dice, acceso fijo inalámbrico se ha promocionado mucho como servicio 4G, 5G. ¿Por qué se evidencia esta situación en Estados Unidos y menos en América Latina? Sí, Carlos, porque en América Latina tenemos estos servicios inalámbricos fijos utilizándose en zonas rurales desde lo que viene siendo la tercera generación. Mientras en América Latina teníamos empresas ofreciéndote un triple play en esa época donde el triple play, la convergencia era el protagonista de los periódicos, teníamos triple play completamente inalámbrico con tercera generación en su versión actualizada con HCPA. eh, que te da conexiones de picos de 20 megas y toda la parte de televisión, todo lo que da banda ancha y telefonía, te lo daba la red de tercera generación y todo lo que viene siendo televisión te lo estaba dando la señal de satélite. El modelo fue tan exitoso que en Brasil, que otro operador del mercado lo comienza a emular y fuera de Brasil se empezó a dar también en Argentina. Aquí es que tuviste los primeros triple play. Acá, cuando llega a cuarta generación, también tuviste que en ese momento se mejora la señal y lo que era antes una conexión de 4 megabits por segundo en esas zonas rurales te sube en términos de la velocidad que están haciendo. ¿Cuál fue el impacto que esto tuvo en Brasil? Bueno, forzó a todos los pequeños operadores regionales que te estaban dando DSL o te estaban dando cable modem o a invertir para mejorar, fusionarse con otro o salir del mercado porque no podían competir. Digamos, como en América Latina, toda la parte del negocio de acceso fijo inalámbrico tiene más de 2 décadas, no te hace tanta noticia como se está dando en Estados Unidos o como tú puedes ver que se está dando en Europa, digamos, Telenor, Swisscom, lo ponen como una gran noticia, digamos, la gente está diciendo, bueno, mira, la última subasta de espectro en Brasil entraron unas empresas para tener licencia solamente inalámbrica fija. En Colombia tenemos un operador que también puede ser inalámbrico fijo. Pero nos olvidamos que allá para el 2012, en Brasil, cuando se hace la licitación de espectro para cuarta generación, también tuvimos empresas que solamente adquirieron licencias para cuarta generación para ofrecer solamente servicio inalámbrico fijo. Digamos. Entonces, por eso es que ves una diferencia en mediática o en esa apuesta, porque para acá, en estos mercados es algo nuevo, en América Latina es algo que ya se viene ofreciendo hace bastante tiempo. Lorena Sánchez, ¿es realista buscar implementar 5G en países tercermundistas, donde en su mayoría territorial no hay red de servicios básicos completos? Agua, desagüe, luz, salud, calles asfaltadas, un municipio que no tiene la capacidad administrativa para que se logre eso por encima de la media de calidad de vida y eso que se suma al alto índice de desempleo. Entonces, estos son los problemas muy comunes. Podrían crear planes para hacer que ambas partes la ganen. La empresa de tecnología tiene personal de alto nivel, cosa que le falta el personal administrativo a la municipalidad. Alguna estrategia se puede conseguir. Hablo por Perú, entiendo que en otros países pasa lo similar. Sí y no, digamos, como he dicho en otras ponencias, 5G es la primera red inalámbrica para servicios móviles que te quebra el paradigma, digamos, no está hecha para dar servicio al ciudadano y beneficio al ciudadano de forma directa, está hecha para las empresas, mayormente. Digamos, y si tú ves cuáles son los tres beneficios, los pilares de quinta generación, es la menor latencia, 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, las personas no van a estar haciendo esa digitalización de todos sus procesos, son las empresas y agencias de gobierno. Y luego es una mayor eficiencia en el uso espectral y mayor velocidad. La mayor velocidad no la va a estar viendo realmente hasta que tengas redes autónomas de quinta generación o puedas darle ese espectro de 80 MHz por canal
a la quinta generación. Entonces, los beneficios van a ser un poco más tarde. Luego, cuando estamos hablando de América Latina, estamos hablando de la zona más urbanizada del planeta. Tenemos un 82-83% de las personas en estos países tercermundistas, que me parece un término peyorativo, viviendo en zonas urbanas, donde no tenemos esos problemas. El problema es cómo conectar ese otro 20%. En ese otro 20%, como digamos, la infraestructura civil es clave. Digamos, la infraestructura civil es clave no tan solo en esas zonas rurales, digamos, si no tenemos energía, ¿cómo va a estar conectando? Pero también es clave en zonas urbanas, digamos, si tenemos países donde a cada rato tenemos apagones y estamos tratando de impulsar esta quinta generación, recordemos que la quinta generación te va a incrementar exponencialmente el consumo de energía. O sea, eso es, independientemente de que va a ser más eficiente, te va a incrementar el consumo de energía. Ahora, cuando estamos viendo cuáles son las empresas que, digamos, si está en Lima y en Callao, tienes muchísimas empresas que están apuntando a la venta de sus productos a un mercado internacional. Ahora, tus necesidades técnicas dentro de estas empresas no van a ser las mismas que vas a tener en el interior. Digamos, ¿por qué? Porque no estás compitiendo con empresas de interior, estás compitiendo con empresas que están en otros mercados que podrían estar siendo conectadas a quinta generación y siendo digitalizadas o, digamos, con máquinas vehículos autónomos dentro de una bodega, por ejemplo, o en robótica impulsada por quinta generación. Y si tus competidores internacionales están utilizando la tecnología, tú necesitas utilizar la tecnología para mantenerte competitiva. Ahora, los beneficios que te va a estar dando 5G a la población, y esto lo he dicho en otras presentaciones, es que eventualmente, no de llegada, te va a bajar el costo del uso de datos hasta un 80%. En otras palabras, todas las aplicaciones datacéntricas se van a hacer muchísimo más asequibles, permitiendo un sinnúmero de servicios que va a poder estar ofreciendo internamente. La otra parte es que, digamos, cuando venga el Release 17 de quinta generación, que viene siendo está atrasado, te va a permitir a utilizar el acceso a backhaul integrado que eh, va a viabilizar la cobertura en zonas rurales y apartadas sin tener necesidad de estar utilizando fibra óptica para cada punto de acceso, digamos, porque va a ser como en DSS una compartición así donde parte del mismo espectro se va a utilizar de backhaul para estar conectando todas esas antenas. Entonces vas a tener esquemas en el despliegue de infraestructura que te van a abaratar costos y por otro lado vas a poder sembrar mayor cobertura. Otra parte que tienes que considerar al ser una tecnología que no apunta simplemente al ser humano, también tenemos que considerar que el modelo de negocio tradicional, donde el ser humano era quien dictaminaba, donde tenemos esas localidades donde tenías un retorno de inversión, positivo o negativo, dentro de un periodo de años eh, predeterminado, ese modelo ya te cambia completamente, porque como empiezas a conectar un sinnúmero de otros dispositivos en distintas entidades verticales, pues hay zonas donde debido a que tienes minería, que tienes logística, que tienes ganadería, todo ese sector agropecuario, que podrían demandar cierta cantidad de dispositivos para ser conectados, pero sin embargo tienes 2 personas por kilómetro cuadrado, eh, de no ser viable con 2 personas, 1 persona por kilómetro cuadrado, a tener todos estos millones de dispositivos que se están queriendo conectar en cierta área, se vuelve bastante atractivo. Entonces ya hay modelos, digamos, porque ya no estamos pensando, son las personas los únicos que se van a querer conectar. Y la otra cosa es que puedes tener 5G para la parte de backhaul y todo el acceso lo puedes hacer con una tecnología anterior como cuarta generación.
o en algunos casos, aunque se esté apagando en muchos lados, con esa tercera generación, porque el tema de recambio de terminales de teléfono, que todavía ni siquiera lo toquen en esta parte, todavía sigue siendo algo sumamente importante en América Latina. Iván Morales nos dice, ¿considera que los operadores de América Latina están preparados para utilizar la 5G para nuevos negocios? Eh, los operadores tenemos más de 30 operadores ofreciendo 5G. Ahora, ellos te dan la plataforma de quinta generación. Ahora son las empresas y las personas y las universidades de gobierno quienes pueden decidir cómo utilizar esta tecnología para nuevos negocios. Los operadores sí pueden tratar de utilizar las ventajas que le da 5G para lanzar una nueva unidad de negocio, pero quien se va a estar beneficiando vienen siendo todos esos actores no tradicionales. ¿Se acuerdan de tercera generación en los jardines cerrados de las aplicaciones? Cuando el operador trató de controlar todo y no pudo, y ahora tenemos millones y millones de aplicaciones que le generan más dinero a esas empresas que la hacen que al propio operador. Entonces, lo mismo va a pasar con quinta generación. El operador te está dando una plataforma. Ahora, ¿quién determina el nuevo negocio que se va a estar haciendo con la misma? Puede ser el operador o puede ser otra entidad, no necesariamente el operador. La promesa es que si en América Latina se invirtiese más en las universidades, si se invirtiese más en emprendimiento, si hubiese más laboratorios, este, dentro de las universidades, ¿cómo es que se llama? Los semilleros tecnológicos dentro de las universidades, podríamos tener muchísimo más producción creativa, generación de patentes a nivel latinoamericano. Allá es donde debemos estar apuntando para ver cómo podríamos generar nuevas oportunidades y negocios en la región. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, Lorena. Bueno, nadie más tiene preguntas, pues solamente me queda desearles eh, a todos que pasen unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz Kwanzaa, feliz Hanukkah, Festivus, Saturnalia, lo que deseen. Lo importante es que la pasen en familia y que el nuevo año los culme a todos de bendiciones. Gracias, José, por la conferencia de cierre de nuestro ciclo de sesiones virtuales 2023 de 5G Américas. Antes de finalizar, les queremos pedir si pueden encender sus cámaras para cerrar esta sesión con una fotico de todos. Y mientras tanto, pues les reiteramos el agradecimiento por habernos acompañado todo este año en estos espacios virtuales que para nosotros es muy importante contar con la participación e interacción en vivo de ustedes. Esperamos encontrarnos nuevamente en el 2024 con nuevos invitados y nuevas temáticas. Perfecto. Muchas gracias y felices fiestas a todos y a todas. Que tengan un feliz resto de día.